Muchas gracias, doctor de Lecea. Es un placer poder compartir esta mesa. Aparte de con estos diversos especialistas de renombre, yo ya he dado charlas, siempre las he compartido con neurólogos y el abrirlo a otros especialistas creo que es el camino adecuado para poder dar un enfoque multidisciplinar para entender y finalmente poder tratar mucho mejor estos pacientes que muchas veces los vemos en pequeñas partes y cuando conseguimos integrarlos en un todo clínico, obviamente el conocimiento y por lo tanto el tratamiento va a ser mucho mejor. Si me permiten, les voy a compartir una presentación para intentar hacer la charla un poquito más didáctica. Voy a dividirla en tres partes. Intentaré ajustarme, os lo prometo, al tiempo establecido. La primera, voy a explicar lo que es la migraña. Todo el mundo habla de migraña, todo el mundo ha podido tener dolor de cabeza, pero es básico, si queremos hablar de migraña, conocer la migraña y diagnosticarla. Después intentaré introducir un poco las bases bioquímicas que conocemos sobre las cuales la histamina estaría implicada y finalmente, aprovechando la experiencia y para dar el mayor peso y la mayor evidencia científica que podamos y que en el momento disponemos sobre este tema, presentar por encima el estudio que hicimos por el cual vimos que pacientes con migraña con déficit de DAO pudieran beneficiarse de este tratamiento en tanto en cuanto mejoría de los síntomas de su patología. Bien, pues la migraña es una enfermedad neurológica, sí, en principio, y por ahora sí. Luego ya veremos en los próximos años que acabamos decidiéndolo. Y su principal síntoma es el dolor de cabeza. Ya lo decía el doctor Tormo, también tenemos mareo, también tenemos dolor de barriga, con lo cual es un paciente complejo y a veces lo va a manifestar más de una forma, más de otra. Y en nuestra especialidad, en la práctica clínica, es la principal causa de consulta. Nosotros vemos pacientes con Alzheimer, vemos con Parkinson, vemos ictus, vemos esclerosis múltiple, pero y de largo la migraña es la patología que acude con más frecuencia a nuestra consulta. Y a pesar de tener tantos pacientes, no sabemos o no conocemos muy bien exactamente de qué va. Afecta a mucha gente, un 12% de la población, y cada vez que hago una charla voy actualizando esta diapositiva porque rápidamente se queda obsoleta. Actualmente uno si busca en Google, la verdad que las primeras, la cifra era mucho menor. Si busca Google en inglés, pues ya vemos que tenemos una cantidad brutal de 108 millones de citas. Si lo buscamos en castellano, aparte de ver que el inglés es una lengua científica predominante, pero en castellano, que no son pocos, tenemos más de 4 millones, casi 5, de citas que de una forma u otra van a hablar de migraña, con lo cual tenemos un problema muy habitual y por lo cual la gente está muy interesada porque en cierta manera la sufre. Por todos conocidos que la migraña tiene épocas de la vida y durante la infancia, aunque no es una patología muy frecuente, existe. Y existe por igual tanto en hombres como en mujeres. Pero con el cambio hormonal hay un incremento marcadísimo que puede hacer que hasta aproximadamente el 25% de mujeres puedan tener migraña. Sí que es verdad que con los años siempre hacemos la broma que es una de las pocas patologías que mejora con la edad, porque sí que es verdad que muchas mujeres en entrar en un proceso de menopausia, al haber un declive de los ciclos hormonales, volverían a igualar la incidencia con la de los hombres. Pero durante el tiempo o la edad de vida fértil, la mujer ha sufrido ya digo, aproximadamente un cuarto de la población femenina migraña. En mayor o menor grado, obviamente, no todas, ni con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. Evidentemente, hemos de diagnosticar y para el diagnóstico, hoy por hoy, es un diagnóstico clínico. Hemos de escuchar al paciente, oír de qué tipo de dolor, qué características tiene y intentarlas englobar dentro de los criterios de la International Headache Society, que es un criterio universal de diagnóstico. Un dolorcito de cabeza, un mareito, no serán migraña si no cumplen unos criterios muy estrictos. Y eso es muy importante, tener el diagnóstico bien hecho, porque pueden haber otros tipos de dolor que no tengan relación con déficit de DAO, los intentemos tratar de esta manera y esto nos lleve a error y a fracaso terapéutico. Con lo cual, consideramos absolutamente básico y fundamental el diagnóstico clínico. Pueden ser con aura, sin aura y, como decíamos antes, pueden haber pacientes que las tengan de forma esporádica o incluso pacientes que se etiquetan como de migraña crónica, pues su incidencia supera los 14 días al mes. Y como pensarán, tantos días de dolor
de un dolor moderado o severo y en una población joven implica una pérdida importantísima en calidad de vida. Y la mayoría de estudios que se están empezando a hacer ahora, más que horas de dolor e intensidad, se centran mucho hasta qué punto esta patología daña la calidad de vida de los pacientes. Y actualmente está dentro de los 5 problemas de salud más importantes de la población activa y, si nos ponemos desde el punto de vista económico, hace perder una friolera de casi 60.000 días de trabajo en nuestro país. Económicamente, ruinoso, si lo vemos desde este punto de vista. Bien, tenemos una patología y a qué es debido, ¿no? Estamos diciendo es muy habitual, la conocemos poco, pero algunas cosas sí que conocemos. Se han hecho estudios bioquímicos en los cuales se han asociado 4 diferentes mediadores dentro de la génesis de la migraña. El óxido nítrico, la serotonina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que actualmente es el tratamiento más moderno que actúa a ese nivel, y finalmente la histamina, que es a lo que nosotros nos atañe la conferencia, pero que estaría relacionado con una cascada metabólica, una cascada inflamatoria, cuyos eslabones estarían divididos entre estas 4 moléculas principales. Obviamente todos conocemos que la histamina está relacionada con múltiples cosas, con un mediador de alergia, con las secreciones gástricas. La histamina es buena, es como el colesterol, el exceso de histamina es potencialmente malo. Como nos decía el doctor Tormo, hay 2 vías de degradación, que ahora no entraremos, pero en las cuales el amigo DAO o la amiga DAO está presente y es fundamental. Y aquí tenemos la DAO, que es esta molécula proteínica de pequeño tamaño que se sintetiza básicamente en intestino, como decía el doctor Tormo, en el riñón, que es de donde se extraía principalmente ahora, y sorprendentemente también en la placenta. Toda mujer migrañosa durante el embarazo lo recuerda normalmente, en más de un 90%, como una época idílica. La migraña desaparece durante ese tiempo. Los primeros meses, aunque la placenta no esté informada, pueden ser complejos, pero luego es absolutamente anecdótico. ¿Por qué? La placenta es un gran fabricante de DAO. La placenta está protegiendo a esa migrañosa. Problema que con el expulsivo del parto sale el niño, sale la placenta y esta persona ya vuelve otra vez a su base de DAO previa al embarazo. Todos conocemos que esta actividad está estudiada y marcada alrededor de 80 unidades de degradación por mililitro y que, perdón, si me disculpáis, que se me acaba de salir. Vale, correcto. Tenemos la intolerancia genética o la intolerancia de DAO adquirida. Serían las 2 formas de poderla tener. Tenemos un diagnóstico, tenemos unas bases clínicas y obviamente como médicos nos tenemos que basar en evidencia científica. La teoría puede ser muy plausible, pueden haber indicios, pero la forma hoy por hoy de jugar con las reglas del juego es realizar un ensayo clínico para ver si esa hipótesis que tenemos de pacientes con déficit de DAO que tienen migraña, el corregir ese déficit puede implicar una mejoría sintomática. Como neurólogo, obviamente, este estudio lo hicimos enfocado en los principales síntomas de la migraña. Eso abre la puerta a poderlo hacer con otras patologías, pero nos focalizamos en esto. Fue un estudio unicéntrico, obviamente siguiendo todos los consejos y los preceptos que la investigación requiere, pasando por un comité ético. Y el objetivo fue, por un lado, lo dividimos en 2 partes, ver qué prevalencia había de déficit de DAO en pacientes con migraña. ¿Realmente es un déficit significativo? ¿Afecta a muchos migrañosos? ¿O es solo una pequeña población anecdótica que quizás habíamos sobreestimado? Y luego de esos pacientes con clínica de migraña y déficit de DAO, íbamos a hacer un ensayo clínico doble ciego, obviamente, con administración de DAO por un lado y placebo por otro. Y íbamos a valorar diferentes variables, entre ellas número de crisis, duración de las crisis, muy importante. No es lo mismo tener una crisis de 3 días que 2 crisis de 1 hora, radicalmente diferente. Intensidad de dolor, estamos hablando de un dolor de intensidad moderada, severa, potencialmente puede condicionar la vida del paciente. Y finalmente, la necesidad
y uso de analgésicos, sobre todo en el mundo neurológico. El analgésico típico para la migraña son los triptanes, es un analgésico potente. El sobreuso de ellos, por eso, potencialmente puede ser contraproducente en tanto en cuanto a cronificar el dolor. Hicimos un estudio doble ciego comparado con placebo y obviamente tuvimos criterios de inclusión que tuvieran el déficit, que cubrieran los criterios, que firmaran el consentimiento informado, y de exclusión, obviamente, mujeres embarazadas, pacientes que estuvieran tomando otros fármacos que pudieran interferir en el tratamiento DAO. Y curiosamente era muy llamativo, pacientes árabes que tienen por temas religiosos una restricción de productos derivados de porcino, como en aquel momento la gran producción de DAO derivaba de riñón porcino, estos pacientes también serían excluidos. Usamos DAO en una posología de 3 veces al día y lo que buscamos era valorar cómo afectaba en estos parámetros que comenté antes. Horas de dolor, número de crisis, intensidad del dolor y uso de analgésicos, sobre todo, ya digo, los triptanes, que serían el analgésico típico del migrañoso. Cuando empezamos a tener resultados, ya con la primera parte del estudio, que era el observacional, llevamos una gran y grata sorpresa. De 137 pacientes con diagnóstico clínico hecho por neurólogo de migraña, el 87% tenían un déficit DAO. O sea, estábamos rondando casi el 90% de pacientes con migraña iban a tener este déficit. La verdad que hay pocas patologías que podamos asociar un desencadenante tan claro como esto. Posteriormente lo hicimos también en población sana para ver que no fuera también un déficit muy habitual en la población sana que no tuviera migraña, y el déficit no pasaba del 30%. No es un déficit despreciable, pero probablemente podía tener este déficit de migraña en los no migrañosos otras afectaciones, quizá digestivas, quizá cutáneas, pero ya de entrada vimos que el migrañoso con aproximadamente un 90% va a expresar un déficit DAO. Sí que es verdad que analizando en segunda intención, el hecho de tener mayor o menor déficit no implicaba mayor o menor número de crisis ni intensidad. No sabemos por qué, pero fue un dato que analizamos posteriormente y que no supimos darle la explicación. Obviamente en el estudio había un predominio de mujeres, como habíamos comentado antes en la etiología. Las edades, como decíamos, es edad media, entre 40 y 50 años. Era una muestra que elegimos para el estudio muy comparable a la muestra real que tenemos en nuestra población, con lo cual los datos que íbamos a sacar de aquí serían fácilmente extrapolables a una población normal. Y obviamente los niveles de DAO, si decíamos que lo mínimo eran de 80 para arriba, nuestras poblaciones tenían un promedio de 53, o sea, claramente un déficit de DAO. Bien, primer valor, número de crisis. Disminuyeron en la población tratada. No llegamos a la diferencia estadística. ¿Por qué? Porque el estudio fue muy corto, un mes. Probablemente, y estamos convencidos de ello, si hubiéramos alargado el tiempo, esta diferencia que ya se insinúa en la gráfica hubiera ido aumentando hasta conseguir la diferencia estadística, pero el hacerlo en un mes también nos daba la potencia de ver que si esta modificación en los hábitos y en la edad del paciente al cabo de un mes ya conseguía tener resultados como ahora veremos, estamos hablando de algo realmente muy potente y que no teníamos que esperar tanto tiempo para obtener resultado. Lo que comentamos, duración de las crisis, muy importante. Es más grave quizá que la crisis sea larga que no que sea repetida y corta porque la controlamos rápido. Aquí ya vimos que claramente la población tratada con suplementación de DAO mejoraba claramente en sus crisis, eran mucho más cortas. La escala de dolor se mantuvo más o menos estable. Aquí probablemente usamos una valoración que es la EVA, que es la escala visual de dolor, que probablemente es muy útil para paciente de dolor agudo, dolor quirúrgico, pero un paciente más acostumbrado al dolor como migraña está descrito que se tiende a centralizar la valoración y probablemente aquí hubiéramos podido tener un sesgo por este tipo de escala. Y finalmente, el uso de triptanes. Hubo una disminución clara de la necesidad de triptanes, conocidos como este tipo de analgésico potente específico para migraña, en la población cuyo grupo recibió tratamiento de suplementación DAO. Con lo cual habíamos conseguido en un mes
disminuir la duración de la crisis de una forma significativa y que estas crisis dolieran menos. Necesitábamos menos analgesia. De toda la población, completó el estudio, excepto 2, que sorprendentemente cuando abrimos el ciego era una población que le había tocado placebo, y en todos los pacientes que tratamos no hubo ningún efecto adverso. Pensamos que esto es debido a que como la enzima es una proteína muy similar a la que el propio cuerpo expresa, no sería propiamente un fármaco, es una molécula diferente a las que tenemos, es muy aceptada, bien tolerada y no causante de efectos secundarios. Finalmente, después de este estudio y un poco para concluir la charla, podríamos destacar, sorprendentemente, si lo intuíamos, quizá el resultado es superior al que inicialmente hubiéramos pensado, hay una gran prevalencia de déficit de actividad DAO en pacientes con criterios clínicos, sobre todo, y diagnósticos de migraña. Insisto mucho el diagnóstico, yo soy muy tozudo en esto. Vamos a tratar migrañas de dolores de cabeza y de muchos tipos, pueden ser de muchas causas, pero si el paciente está diagnosticado de migraña, hemos de pensar que probablemente cerca de un 90% va a tener déficit. Que este déficit, si lo suplementamos, va a reducir la duración de las crisis y va a tener una tendencia a reducir el número de crisis. Disminuye el uso de analgésicos potentes y además tenemos pocos efectos secundarios. Y además, insistiría, se consiguieron estos resultados en un plazo breve, en un mes. Creemos que cuanto más alargamos este plazo, el resultado va a ser mucho mejor. Finalmente, estamos dando los primeros pasos. Este es un camino que ahora nos va uniendo a diferentes especialidades, que hemos estado en muchas ocasiones haciéndolo solos en el desierto bajo un sol intenso, a veces abrasador, agotador y con la tendencia a la desesperación y al desmayo, pero yo considero que es un camino apasionante que nos va a llevar a muchos sitios y que en el fondo va a mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes, tanto desde el punto de vista neurológico, que sería el que a mí me pertoca, como en las especialidades que mis compañeros tratan.